Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Estamos en el capítulo número 7. Hoy vamos a leer las principales características de la Constitución de 1917. Espero que les guste. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857, se promulgó el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor el 1 de mayo de 1917. Es necesario resaltar que fue promulgada por Venustiano Carranza, en su carácter de primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del poder ejecutivo de la nación, pues no fue sino hasta después de las elecciones realizadas para conformar a los poderes constituidos que Carranza dejó este nombramiento para convertirse en presidente constitucional el 1 de mayo de 1917, iniciando así una nueva etapa de su intervención en la vida política de México, que terminó el 21 de mayo de 1920, al ser asesinado en una emboscada en Tlaxcalaltongo, Puebla. También vale la pena destacar que el título o nombre con que se denominó a esta ley fundamental incorporó la palabra política, referencia que no había aparecido en las constituciones anteriores. Es acertado que se le llame Constitución Política, ya que no puede desligarse del tema. Necesariamente los intereses de los factores del poder influyen en el contenido de la reforma de la Carta Magna en todo momento. La Constitución de 1917 está integrada por 136 artículos, divididos en 9 títulos y en 16 artículos transitorios. Enseguida señalaremos algunas de las características de esta nueva ley fundamental que fueron aprobadas y contempladas por el constituyente de 1917. El primer capítulo tiene por título de las garantías individuales y enlista precisamente las garantías que gozará todo individuo en los Estados Unidos mexicanos. Considero pertinente extenderme en los conceptos de derechos humanos y garantías individuales para sumar las garantías sociales en esta Constitución de 1917. Sin duda, las demandas de las clases obrera y campesina, los cambios en las estructuras del poder, los intereses de los factores de poder y las discusiones y triunfos de los constituyentes que defendieron y aprobaron los nuevos artículos nos colocan ante una nueva Carta Magna en 1917. Una de las características que distingue a la Constitución de 1917 como la primera en el mundo es la regulación de las garantías sociales. Es fácil imaginar la razón de tal incorporación si recordamos que las demandas sociales y la presión de los diversos grupos a principios del siglo XX influyeron e impulsaron el movimiento revolucionario. Los temas relacionados con el área laboral, la propiedad y la enseñanza fueron los más discutidos y los que provocaron mayores problemas al momento de someter a votación las propuestas presentadas. Todos ellos son materia de lo que conocemos como garantías sociales y fueron regulados como tales por primera ocasión en una Constitución mexicana. Dentro del título primero, que comprende las garantías individuales, encontramos una parte dogmática muy clara. A continuación mencionaremos algunas de estas garantías. Indicaremos el artículo en el que se consagraron y haremos el comentario correspondiente cuando el caso lo amerite. Libertad de enseñanza, artículo 3. Del listado de garantías destaca la libertad de enseñanza con la especificación que debe ser laica y la prohibición a toda corporación religiosa y ministro de culto para dirigir escuelas de instrucción primaria. Además, este artículo consigna expresamente que en los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. El párrafo anterior guarda el contenido de una garantía social, pues se obliga al Estado a proporcionar los medios necesarios, es decir, los establecimientos oficiales para impartir la educación primaria de manera gratuita. Libertad de trabajo, artículo 5. Como resultado de una de las demandas de la Revolución, la Constitución de 1917 contempla la libertad de trabajo. Este artículo especifica los límites y las prohibiciones de la relación laboral. Fue producto de una discusión muy interesante. Los miembros de la Comisión de Constitución estaban divididos en cuanto al alcance y contenido de este artículo. La gran diferencia de opiniones se presentó cuando algunos de los diputados que conformaron dicha comisión propusieron una jornada laboral máxima de 8 horas diarias.
prohibición del trabajo nocturno para mujeres y niños y el descanso semanal. Si bien eran demandas surgidas por los abusos cometidos hasta ese momento contra la clase obrera y todos coincidían en que era justo que se establecieran tales supuestos, los diputados opositores consideraban que no se debían regular tales normas sociales en un artículo constitucional, ya que la ley fundamental solo debía contener principios generales. Proponían entonces que la legislación secundaria contemplara el detalle de dichas regulaciones. La discusión terminó con la propuesta de que se plasmaran tales principios en otro apartado y título de la Constitución. Todos votaron a favor de esta solución, que fue el origen del artículo 123, incluido en el título sexto denominado del trabajo y de la previsión social. Libertad de imprenta, artículo séptimo. Aclaró que el límite a la libertad de imprenta era el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Prohibió el encarcelamiento de los expendedores, papeleros, operarios y todo empleado de los establecimientos de donde hubiera salido el escrito denunciado. Derecho de petición, artículo octavo. En relación al derecho de petición a la autoridad, señaló expresamente la obligación de los funcionarios y empleados públicos de respetarlo siempre y cuando se observaran los requisitos para su presentación, por escrito y de manera pacífica y respetuosa. Derecho de asociación, artículo 10. En el articulado de 1917 se respeta y amplía el derecho de asociación, permitiendo la asamblea o reunión de personas que tenga por objeto presentar una protesta a una autoridad, siempre y cuando sea pacífica. Libertad de tránsito, artículo 11. Además de la limitación que en su caso puede provenir de la autoridad judicial, contempla también a la autoridad administrativa en asuntos de emigración, inmigración y salubridad general. Sobre los artículos nobiliarios, artículo 12. Prohíbe en México todo título de nobleza, prerrogativas y honores hereditarios, y no se otorga ningún efecto al concedido en otros países. Sobre las leyes privativas y tribunales especiales, artículo 13, en relación al fuero militar, aclara que éste solo se ocupará de conocer las faltas cometidas por los militares y que por ninguna razón podrá intervenir o conocer cuando intervenga un civil. Legalidad y seguridad jurídica, artículos 14 y 16. Estos artículos detallan las garantías de legalidad y seguridad jurídica de que goza toda persona en el territorio mexicano. Garantías del acusado, artículo 18, 19 y 20. Contemplan la garantía en el sistema penitenciario, así como las garantías del acusado en todo proceso criminal. Sobre la propiedad de la nación y la propiedad privada, artículo 27. En principio, este artículo atiende la propiedad originaria de la nación en cuanto a tierras y aguas del territorio nacional, permitiendo y constituyendo la propiedad privada con las modalidades y limitaciones que el mismo constituyente determinó. El logro obtenido al aprobar el artículo quinto sirvió de base en el caso de la discusión del artículo 27 para resolver el tema agrario. Sobre los monopolios, artículo 28, prohíbe los monopolios y estancos con excepción de la acuñación de monedas, correos, telégrafo y radiotelegrafía que controla el gobierno federal. Suspensión de garantías, artículo 29, regula la suspensión de garantías individuales en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, respetando los límites y condiciones que el mismo constituyente señaló para este supuesto. Por lo que hace a la parte orgánica, el constituyente de Querétaro reguló, al igual que la Constitución de 1857, lo correspondiente a la soberanía, que reside en el pueblo y se constituye como república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos, artículos 39 y 40. Deposita la función legislativa en un Congreso General, compuesto por 2 cámaras, diputados y senadores, designados mediante una elección directa, observando la legislación electoral correspondiente, artículo 50. Deposita la función ejecutiva en el presidente de los Estados Unidos mexicanos, elegido cada 4 años en forma directa y nunca podrá ser reelecto, artículo 80. Deposita el Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia y en tribunales de circuito y distrito, artículo 94. Señala el marco general del amparo concediendo esta facultad a los tribunales de la Federación. El amparo observa el principio de relatividad por el que la sentencia solo se ocupa de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general, artículos 103 y 107,
principio que se modifica a partir de la reforma constitucional de fecha 6 de junio de 2011. En relación al proceso de reforma constitucional, los constituyentes respetaron el procedimiento establecido en la Constitución de 1857. De tal forma que en esta tarea intervienen el Congreso de la Unión, las legislaturas estatales y el Ejecutivo Federal, artículo 135. Los contenidos mencionados y comentados son algunas de las características de la Carta Magna elaborada por el constituyente de Querétaro. Su obra ha perdurado en el tiempo y se ha reformado para responder a las necesidades de los factores de poder. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Prácticamente ya lo terminamos. En el próximo video leeremos los comentarios finales, así que no se lo pierdan, los espero.